produciendo. Hoy la gloria está cayendo. Siento a Dios aquí, amado. Hoy la gloria está cayendo. Mira eso, amado. Hoy la gloria está cayendo. Dios mío, mira eso. Hoy la gloria está cayendo. Hoy, Dios mío, la gloria, la gloria, la gloria. Hoy la gloria está cayendo. 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 Diga, algo nuevo estoy sintiendo. Mi mente está produciendo. Hoy la, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Senda mi vaso de llama. Se acaban los tiempos de esterilidad. Porque la gloria me toca. La gloria me toca. El aceite. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Allí quiero estar en tu santo lugar, tu rostro buscar hasta yo alcanzar, en silencio esperar y contigo hablar y desahogarme hasta yo descansar en ese lugar que me llena de paz. Allí quiero estar, en ese lugar que me llena de paz. Allí quiero estar, a solas contigo, Cristo, en intimidad, intimidad, y a solas contigo, Cristo, en intimidad, intimidad. Aleluya. Allí quiero estar en tu santo lugar, tu rostro buscar hasta yo alcanzar, en silencio esperar y contigo hablar y desahogarme hasta yo descansar en ese lugar que me llena de paz. Allí quiero estar, en ese lugar que me llena de paz. Allí yo quiero estar.
solas contigo, y a solas, y a solas contigo, Cristo, y a solas contigo. Hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos. Y se supone que es para restauración y salvación. Tenían amor por su trabajo, por amor de su nombre, pero no por él. Se está induciendo de una otra manera psicológicamente a que la gente haga lo que yo quiera que la gente haga. Y hay personas, Jonathan, que saben controlar las emociones de otros, porque ellos vienen, como tú dices, mencionan al diablo y ven que lloran. Ay, vamos a hablar del diablo en el culto todo el día. Déjame testear.
Gloria a Dios, ¿ves? Habla, ver, Jonathan. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios, discúlpenos hermanos, era que estábamos teniendo un poquito de dificultades con el sonido, gloria a Dios, pero vamos a empezar de nuevo, gloria a Dios, Dios los bendiga grandemente en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Usted puede escribirle los comentarios si nos escucha, hoy estaremos hablando sobre la oración, es algo que nos vamos a gozar de manera especial y yo sé que usted también se va a gozar de manera especial. Si usted nos está viendo en estos momentos, por favor, gloria a Dios, escriba si nos escucha, si nos puede escuchar de manera especial para ya darle inicio, gloria a Dios, al programa. Jonathan, vuelve y repite lo que... Amén. Nuevamente, como Rey decía, esperamos, ¿verdad?, que usted nos pueda estar escuchando. Si nos escucha, testénos, déjenos saber para que así podamos proseguir de lo demás. Si nos está escuchando nuevamente, esperamos de que usted nos pueda estar siguiendo a través de Facebook y suscribirse, ¿verdad?, en YouTube para que así usted pueda ser parte de todo lo que se lleva a cabo, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por los hermanos dejarnos también saber de que si se estaba oyendo o pasaba algo. Nuevamente, esperamos, ¿verdad?, de que usted pueda estar escuchándonos bien, claro, y así nosotros también darle comienzo a esta hermosísima conversación acerca de la oración, porque creemos, ¿verdad?, que la necesitamos. Amén. Así que ya así con eso empezamos. Sí, gloria a Dios, pues ya como ustedes saben, voy a volver a repetir, tenemos un número de teléfono que es 860-931-3222, ahí nos puede escribir si necesita oración en confianza. También tenemos WhatsApp, no tenga miedo en pedir la oración, que para eso estamos, para servir. Y pues como dijimos desde un principio, el tema es la oración, gloria a Dios, y hay muchas personas que me han dicho, ¿qué es oración? Jonathan, ¿cómo uno puede orar? ¿Qué significa la oración? ¿Qué profundidad tiene la oración? ¿Qué tan profundo uno tiene que orar? Y para que nosotros podamos entender la oración, según Jesucristo nos explica en la palabra, Jonathan, es un tipo de comunicación. Tú sabes, hay personas que a veces tienen problemas con comunicación y es lo mismo con Dios. Yo no puedo comunicarme con Dios a través de la oración nada más cuando tengo problemas o nada más cuando cuando alguien me pisa un callo o cuando alguien me está haciendo daño. Ahí es que entonces quiero tener la comunicación con Dios para que Dios tenga, como se dice, justicia, para que me defienda. Pero yo siempre he dicho que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. En algún momento nosotros hicimos un daño, pero cuando hicimos ese daño, lo único que nosotros cuando a través de la oración le decimos al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando alguien viene y te hace daño a ti y tú quieres orar, quieres que el Señor lo parto, le haga algo, le haga daño porque te hizo daño a ti. Pero la justicia de Dios es diferente. Mira lo que dice en Mateos 26:41, dice, velad y orar para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ves que ahí no está diciendo velar y orar para que cuando tú ores le caigas a palo a alguien o le hagas daño a alguien? No. Todo es para no entrar en tentación. Cuando nosotros tenemos una verdadera, Jonathan, comunicación a través de la oración, podemos entender de dónde vienen los problemas, de dónde vienen los ataques, cómo se forman, de qué manera se forman. Es como cuando tú tienes una pareja y tienes una buena comunicación, siempre va a haber un buen entendimiento. Cuando tú tienes una buena relación con Dios a través de la oración, vas a entender mejor y vas a tener una buena comunicación con el Señor. ¿Qué significa la oración, Jonathan? Mira, la oración es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido completo. Si está diciendo que es un orden de palabras que tengan sentido, tú no te puedes ir al garete a orar al Señor sin cosas sin sentido, porque en la oración, cuando tú la vas a orar, tú tienes que tener sentido a lo que tú vas a hablar con Dios. Es como yo me río, hermano. Ustedes saben por qué yo me río. Porque yo a veces estoy hablando con Jonathan y Jonathan se ha dado cuenta y él se queda como que mirando. Yo vengo, le salgo con un tema a Jonathan, este tema, y en 3 segundos le cambio el tema. Y en 4 segundos le menciono 4 temas en menos de 1 minuto. Y después me pregunta. Y después le digo, pero ¿por qué tú no me contestas? Pero, ¿qué quieres que te conteste si me mencionaste 4 temas ahí de un cantazo? Y así es que yo me he dado cuenta que a veces nosotros nos vamos
a hablar con Dios sin estar específicamente qué le queremos decir. ¿Cómo? Le mencionamos el mundo desde que naciste hasta el día que vas a morir. Y Dios, pero tranquilo. Por eso es que cuando ese conjunto de palabras que usted va a hablar tiene que tener sentido a lo que usted va a hablar. Está bien, está teniendo 5 problemas a la vez. No, cuando tú vayas a orar con el Señor, primero preséntale un problema. No le presentes los 5 problemas a la vez y entonces no quieres ni sabes en cuál de los 2 te va de esto primero. No. Las cosas se van, como digo yo, poco a poco y en orden. De primer grado usted no brinca a sexto. ¿Por qué? Porque te perdiste segundo y tercero. Y entonces cuando llegas a sexto, como no tienes segundo y tercero, es un problema. Por eso es que estas cosas en la oración todo va paso a paso. Ok, voy a orar por esto. Voy a orar por esto. Las cosas tienen un orden. Gloria a Dios para que puedas de esto. La oración está formada por un sujeto y un predicado cuando tú vas a hablar con Dios. Está bien. Usted a veces cuando se ha ido de rodillas a orarle a Dios, usted se va a 150, pero usted se ha callado para entonces escuchar una respuesta. Porque yo aprendí esto, Jonathan, que yo me iba llorando y terminé de orar, me fui a dormir. Pero escuché la respuesta para saber el problema o la raíz de lo que está sucediendo. Y ese es el problema, que quiero hablar. Quiero que Dios preste atención a través de mi oración, pero yo no presto atención en lo que Dios va a decir, Jonathan. No presto atención y ese es un problema. Por eso es que siempre tenemos que tener nuestra mente ordenada. Mira, uno de los ataques del enemigo es a nuestra mente siempre y es para distorsionarla, para que tú no estés claro de las cosas que vas a pedir o que vas a hablar. Él siempre te va a querer distorsionar en todo. Por eso es que cuando tú vas delante de Dios siempre tienes que tener un corazón limpio y tras que un corazón limpio, una mente limpia. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a la oración con un corazón sucio, para orar con Dios hay que estar en el espíritu y para que Dios te oiga tú tienes que estar claro y limpio. Por eso, mira, tenemos que seguir estos pasos. Jonathan, son 5 pasos, son los 5 pasos que yo he tratado de aprender. Usted lo puede hacer a su manera, como siempre digo yo, ¿verdad? Y yo siempre que voy a empezar a orar, primero confieso si he pecado, si he hecho cosas malas. Tú sabes, que el Señor tenga misericordia de mí. Y cuando yo sienta en el espíritu que el Señor me está escuchando, empiezo con las peticiones, empiezo a interceder, le doy acción de gracia a lo que estoy orando, pero con alabanza también. Porque a veces nos vamos en una petición, Jonathan, pero no hemos confesado lo que hemos hecho malo. A veces queremos que Dios nos defienda cuando nunca hemos intercedido por una persona, pero si tú hermano, Jonathan, usted puede interceder por mí, que me siento bien. Pero Jonathan me dice, Reinaldo, ¿y tú puedes interceder por mí? Yo, intercede tú. Vete y tú y haz las cosas. No. Todo en esto siempre hay que tener un entendimiento, Jonathan, una comprensión. Siempre hay que tener entendimiento en lo que tú vas a hablar y lo que vas a pedir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la justicia del hombre, Jonathan, no es la misma justicia que de Dios. Ahora mismo alguien me puede hacer daño y yo estoy orando para que Dios me ayude y a través de esa oración el Señor, en vez de castigar a la persona, la bendice al frente de mí. ¿Quién sabe si en oración esa persona se arrepintió de lo que hizo? ¿Quién sabe si esa persona en oración le pidió perdón a Dios y todo eso? Por eso en todas estas tenemos que entender, mira, la justicia de Dios me hizo daño. Si Dios lo bendice, Dios sabe por qué lo bendició, Jonathan. Yo creo que es importante, ¿verdad?, considerar que cuando uno viene considerando estos aspectos de la oración, también hay que tener en cuenta, es como Rey decía, acerca de cómo es que debemos de entender lo que estamos haciendo. Y yo sé que a veces cuando las personas hablan de oración, pues típicamente se van a la idea de lo que viene siendo hablar con Dios. Pero si uno quiere entrar en, por así decirlo, en la claridad de lo que la Biblia dice, hay que entender que no es simplemente hablar. Hay mucho más que se compone dentro de la oración que bendice la vida de las personas. Cuando uno habla de la oración de una manera muy general y mundial, es un ritual que brinda un medio de comunicación entre Dios y los seres humanos. ¿Sabes? Esto no es algo que simplemente
es reservado a una cierta práctica religiosa, sino que esto se hace mundialmente y se ve como un medio de comunicación, pero el caso es que muchas veces las personas comparan la oración como si estuvieran hablando con familiares, como si estuvieran hablando con ciertas personas, y hay que entender que cuando hablamos de la oración es mucho más que eso, porque recuérdese que estamos hablando con Dios. Ya teniendo eso en cuenta, hay que considerar que hablar o comunicarnos con el Señor no es cualquier cosa, no para hacerlo complicado, pero sí considerar con quién estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque hay muchos mitos también dentro de la oración, pero hay que considerar la verdadera realidad. Es que cuando miramos la lucha, una de las verdaderas luchas y la fuerza que hoy en día existe, es que si hay uno de los combates más complicados, es la habilidad de cultivar una vida constante en oración. ¿Sabe? La realidad siempre va a ser esa, que es difícil como dentro del día a día el cristiano mantiene una vida constante. Yo creo que esa palabra usted la tenga en mente, porque es de ahí donde vamos a partir a considerar la oración. ¿Sabe? Hay muchas personas que posiblemente dicen, pues yo oro, y vamos a estar mirando cómo hay también personas que luchan con la realidad, ¿verdad? De experimentar cómo hay grandes personas que tienden a hacer esta idea, ¿verdad? De ponerle cargas a otras personas en la oración, donde se exigen ciertas cosas que van basadas a las experiencias o a las prácticas individuales de la gente. Como por ejemplo, digamos, y me pongo yo en ejemplo, digo, mira, pues yo oro, Dios no guarde y nos cuide, oro 7 horas, ¿sabes? O por ejemplo, yo oro en cierto lugar y oro de cierta forma. Y esa carga, cuando yo la trato de implementar en las personas, en vez de eso brindar motivación a la oración, lo que eso hace es crear una carga y un nivel de culpabilidad a los hermanos que quieren orar. ¿Por qué razón? Porque la forma en cómo rápidamente queremos motivar a la gente a orar es acorde a nuestra estricta prácticas que vuelvo y aclaro, prácticas que son valiosas individualmente a las personas, pero no son valiosas para la gente en general, porque hay que ser claro, hay gente que no te va a orar 7 horas y no es porque no busque a Dios, simplemente porque no tienen el tiempo para orar 7 horas. ¿Sabe? Hay gente que no te va a orar en un monte. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente la persona tiene que orar en un monte. O sea, que cuando miramos la oración, antes de poder trabajar con la oración, hay que trabajar con los mitos que hay dentro de ella. Y varios de los mitos que quiero considerar, que esto sucede bastante, hay personas que cuando van a orar dicen, yo no oro. ¿Por qué? Porque soy demasiado pecador. Y es que la oración no es un medio de ser santo y solamente gente que aparentemente no peca ora. Y la realidad no es eso. La realidad es que por la razón de nuestra oración es que salvaron nuestra vida siendo pecadores y ahora tenemos redención para con Dios, donde ahora podemos acercarnos con acción de gracia. En este caso, podemos acercarnos con toda confianza, mejor dicho, a poder orar delante de la presencia del Señor. ¿Sabes? Que la oración no es una etiqueta de que unos lo tienen y otros no. La oración es para todo el mundo porque la oración es un estilo de vida donde la persona plantea una relación continua con Dios. El caso es que hemos visto la oración como un tipo de logro personal y a veces se ha visto la oración donde se ha convertido en que pues si yo oro más tengo un más nivel espiritual que otras personas, y hay que volver a aclarar qué es la oración, porque la oración no tiene eso como esencia, ¿sabes? Hay una esencia en la oración que no tiene que ver por lo mucho que estamos orando, y aclarando por si acaso hay alguien que está diciendo, pues esta gente no creen que debemos de orar más. Hermano, motívese a orar más. Ore lo más que usted pueda, pero entienda primero cuál es la naturaleza de la oración. O sea, no podemos arrancar como a veces se le dice a la gente, no, tú no sabes, habla ahí con Dios, no te preocupes. No, tienes que enseñarle, porque a los discípulos, viendo a los discípulos de Juan, lo primero que ellos hacen, Señor, enséñanos a orar. Él les dice, sí. ¿Sabe? No podemos seguir motivando a la gente a que se le vaya a la derriba diciéndole, ora como te dé la gana, cuando hay que saber cómo estructurar la oración y saber a quién tú le estás orando. Por eso es que vamos a ver la lucha, como a veces dentro de nuestras iglesias hay un decaimiento espiritual
y hay, por así decirlo, estatus espirituales inestables, porque hay personas que creen ciertas cosas de la oración que no le suceden, como cuáles: Dios no responde mis peticiones. Y hermano, hay que ser realista. Dios responde a la oración, pero no la va a responder como tú esperas. No le va a dar la o como uno quiere. Y el caso de Rey, que a veces las personas que tienden a hacer eso, y entiendo, ¿verdad?, que siempre queremos que la persona pueda tener una intimidad con Dios, y Dios te va a dar ese aspecto auténtico de tu relación tú con Dios. Dios siempre lo va a hacer. Pero no podemos permitir que las personas oren como le dé la gana, pensando que Dios es el amigo de la esquina. Dios no es el amigo de la esquina. Dios es el dueño del universo. Dios viene siendo el personaje principal de la vida del cristiano. Y si no sabemos orar, puede ser que le estemos orando a algo que no tenga que ser Dios. Por eso es que otro de los puntos de los mitos de la oración es cuando la persona, Rey, va a la oración y dice: pues yo no oro porque soy insignificante. Por es que nadie va a la oración porque, no sé, se siente importante, sino que cuando tú vas a la oración es porque específicamente necesitas de Él. Es por eso que oramos, porque lo necesitamos a Él. Otro de los puntos es cuando la persona dice: yo no voy a orar porque yo no soy muy elocuente, yo no estoy diciendo Señor con la S y diciendo Dios mío, Rey del universo, de los planetas y el universo y el multiverso. O sea, Dios no está esperando tampoco eso, pero hay personas que eso es lo que creen. Otros piensan: pues Dios no me va a responder, Rey, Dios no me va a hablar, porque hay gente que Dios le habla todos los días y yo respeto eso. Hay gente que tienen el Wi-Fi, tienen el WhatsApp de Dios, y yo respeto eso. Si usted lo tiene, gloria a Dios. Pero entienda, no. Bendito madre. Ve, Rey, este es un problema. Por eso es bueno que cuando nosotros hablamos de la oración, hay que considerar estos aspectos. Hay gente que cree que Dios no le responde porque ellos están pensando que Dios tiene que responderle a su manera. Y hay que aclarar, y yo sé que Rick va a tocar más puntos bien importantes donde la oración se nos educa. La oración se tiene que enseñar. Sí. O sea, la oración se tiene que enseñar, y cuando hablo de enseñar no es que usted va a decir específicamente las palabras que te estén diciendo. O sea, no vamos a hacer vanas repeticiones, sino que la oración viene siendo un impulso del corazón que va a ser dirigido por el mismo Espíritu Santo a la necesidad de tener a Dios en nuestra vida. Otro punto, ya para pasar la Rey, es cuando las personas se sienten en esa presión de que pues yo no oro porque otros tienen más fe que yo, así que yo no tengo que orar. Y es como Rey decía: ¿tú quién puedes orar por mí? Amén, ¿tú me puedes ayudar a orar? No, no me ayudo a orar. ¿Sabes? Que siempre hay como que esa rara lucha donde hay personas que hasta no oran porque piensan que los que tienen más fe son los que deben de orar. Y hay que considerar que esto es lo que ha creado estas implantaciones de las experiencias. Y vuelvo y repito, yo respeto todas las experiencias que la gente ha tenido en la oración, que han orado 20 horas, ¿sabes? Que te han hecho vigilia, ¿sabes? Gloria a Dios por eso. Y hay que nuevamente motivar a la gente a buscar más de Dios y a orar más, pero no podemos implantarlo con la idea de que somos más espirituales porque oramos más horas. Y por esa razón es donde vemos un declive exagerado, donde hay personas que ahora mismo se sienten culpables. Y si tú eres una de esas personas, mantente con nosotros, porque también queremos aconsejarte a cómo ayudarte en esa culpabilidad para que vuelvas a tener una relación con Dios sana y pura, donde no tengas que forzar una carga de una espiritualidad que no existe. Y ahí es donde queremos tocar estos aspectos dentro de la oración, que en vez de ayudar está haciendo mucho daño. O sea, no se trata, ¿verdad? Y vamos a hablarlo más adelante, no se trata de las muchas horas que puedas hacerlo, es con la constancia que lo estás haciendo. Con la perseverancia. Jonathan, mira, hay momentos que yo me sentía intimidado cuando yo escuchaba orar a otras personas, porque oraban con esa elocuencia, pero lo que el Espíritu me enseñaba a mí, que por más que oraban con esa elocuencia, tiene peso lo que está hablando. Porque cuando uno tiene comunicación, por eso es que cuando tú vas a hablarle al Señor, tienes que tener ese entendimiento de lo que va a hablar para que tenga peso. ¿Tú me entiendes? Esto no son vanas palabras. Mira, en Mateo 6, 5 al 8, Jesús habla y dice sobre la oración y dice: cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie y en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Tú sabes que la oración no es para echarte al guille, no para que la gente te vea de que tú eres un hombre de oración. Por eso yo aprendí lo importante que cuando hablamos con Dios, que Dios dice: mira, cuando vayas a ayunar, vete ¿en dónde?
Tú no tienes que presentarte de la gente. Dice, tú haces lo oculto, que cuando tú hagas las cosas en lo oculto, tú sabes cuando una persona está haciéndolo porque es bendecida afuera. Por eso es que cuando Jesucristo dice que no hagamos estas cosas como estas personas, porque dice que le aseguro que ya han obtenido su recompensa. No sea hipócrita cuando hable. Cuando usted vaya a hablar con Dios, no lo haga por hipocresía para que la gente te oigan diciendo, ese está orando, pero cuando estás en la casa lo hace. Esta gente, estos fariseos lo hacían delante de la gente para que ellos creyeran que eran los más que oraban. Pero mira, yo todavía no he encontrado en la Biblia, y mira que la he leído de arriba abajo, que especifique cuánto tiempo hay que estar. Si usted puede estar el tiempo 2 y 3 horas, mira, aprovéchelo. Pero como Jonathan dijo, no todo el mundo puede tener el mismo tiempo para oración. Ahora, la gente se cree que la oración es, tienes que estar de rodillas porque esa es la única manera de orar. No, hermano. Usted puede estar en su trabajo y en su mente orar con el Señor y hablar con Dios. Usted puede venir de camino sentado. Lo que pasa es que enseñan que para que la oración tenga peso, tenemos que estar arrodillados. Está bien, el arrodillamiento es un tipo ¿cómo se dice? De humillación. Pero desde ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, la humillación viene del corazón. Así mismo dice Cristo, que tú tienes un corazón contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Y hay momentos en los cuales viene la gente, están de rodillas 2, 3, 4 horas ahí arrodillados. Y porque tú no te arrodillaste, Dios no va a escuchar tu palabra. Mira, yo he recorrido la Biblia. Yo encontré este versículo que dice que él estaba acostado, oró por 1 minuto, se viró porque ya se lo iba a llevar el Señor. Y le pidió al Señor que le diera un poquito más de tiempo. Y esa oración en 1 minuto fue contestada y le dio más tiempo para vivir. Tú puedes encontrar cuál es el versículo, Jonathan, porque ahora mismo no lo escribí aquí, pero yo sé que él oró. Y la oración fue, ¿cómo se dice? Ezequías fue el coro. Pues esa oración fue contestada. Sí. Ahora, yo no estoy diciendo que de ahora en adelante usted va a llorar un minuto, un segundo. No. Todo está en la disposición del corazón que usted tenga para hablar con Dios. Cuando usted tiene el corazón dispuesto para hablar con su pareja, en comunicación, siempre va a haber un entendimiento. Ok, sabemos que en Mateo 24:41 el Señor dice velar y orar, ¿verdad que sí? Mira cómo el Señor te explica para qué es la oración. La oración no es para tener venganza, porque la venganza es de Dios, la justicia es de Dios. Y está bien que Dios defiende a los justos, pero la oración no es para coger y partir a cualquiera. No. Mira cómo Jesús explica. Jesús te dice, velar y orar para que tú no caigas en tentación. Jesús aconsejó a sus discípulos velar y orar para que no entréis en tentación. Mediante la oración podemos superar las tentaciones. ¿Ok? Superas esas tentaciones de pecar. Orar por la ayuda de Dios para que guardarte de tomar decisiones incorrectas. Mira lo que Jesucristo le aconseja a sus discípulos. No le dice, ora para que no tengas pruebas. Ora para que siempre estés en la cima. Porque cuando siempre estamos orando es cuando estamos quebrantados. Cuando tenemos un corazón quebrantado. Pero cuando usted está bien y no está quebrantado. Cuando no ha pasado la tormenta, ora con el mismo fervor. Porque tenemos que orar con el mismo fervor cuando hay pruebas y cuando no hay pruebas. Es como yo dije la otra vez, Jonathan. Y esto siempre se me ha quedado en la cabeza. Y es que cuando vamos a buscar orar por un mensaje, oramos, ayunamos y hacemos de todo para que el Señor nos dé un mensaje y Dios se glorifique. Terminaste el mensaje, hay una prueba, pues ponte a orar, ponte también a buscar, como mismo buscaste para el mensaje, es el mismo Dios que te va a dar para ayudarte a pasar la prueba. Pero oramos siempre nada más cuando estamos en prueba. Pero ¿usted alguna vez se ha arrodillado a orar por agradecimiento? Darle las gracias a Dios por la salvación. Darle las gracias a Dios porque tienes un plato de comida. Darle gracias a Dios porque tiene un techo. No, mayormente casi siempre venimos en oración cuando tenemos problemas. Cuando queremos que Dios nos quite ese dolor, esa agonía, ahí es que oramos. Pero cuando ha sido la última vez que usted se ha sentado y ha dicho, Señor, quiero hablar contigo, mira, me siento más que agradecido.
Estoy más que agradecido por ese Jesucristo que tú mandaste a morir por mí. Estoy tan agradecido que a pesar de que ahora mismo no tengo un peso, pero tengo comida. Que a pesar de que no tengo esto, pero tengo un techo. Que a pesar de que no tengo esto, hay personas en el mundo que no tienen ni un techo, Jonathan. Y si usted se mete por la internet, hermano, usted puede ver que hoy en día se transmite todo. Hoy un día usted puede ver con el fervor que esas personas adoran y aman a Dios cuando no tienen zapatos. Aman y adoran a Dios cuando no tienen camisa. Aman y adoran y siempre lo hacen en agradecimiento. Tú sabes, usted puede agradecerle al Señor. Mira, la oración es una de las formas principales de desarrollar intimidad con Dios. ¿Cómo usted puede ir y desarrollar una intimidad con Dios si lo primero que va a hacer es ir a quejarse? Queja, pero Dios te va a decir, mira, pues está bien, estás quejándote, déjame ayudarte, pero tú no lo escuchas porque estás todo el tiempo hablando. En la comunicación tienen que haber dos personas. En la oración tiene que haber dos recibidores, uno que escucha y el otro que habla, y después ¿cómo se dice? Se vuelve para atrás. Tú eres el que escuchas y Dios es el que habla. Pero si no aprendemos a mantener esa comunicación y después también aprender a escuchar, ahí es que se nos dificultan las cosas. ¿Por qué? Porque vengo a quejarme, pero el Señor me quiere dar la receta para poder pasar eso, pero no lo escucho. Lo único que quiero es hablar. Por eso es que la oración de un justo es poderosa y eficaz. Y cuando hablamos de un justo, es de la justicia de Dios, no es la justicia de nosotros, porque si fuera por mi justicia, si este me pisa un callo a mí, yo, chacho, lo que quiero es que el Señor lo avergüence ahí al frente de mí. Pero esa no es la justicia de Dios. Por eso es que dice, cuando tú juras con justicia, perdón, cuando tú juras. Cuando usted ora con justicia, y la justicia, esto es un ejemplo, yo no estoy diciendo que usted lo haga de la misma manera que yo lo hago. Yo tuve una discusión con Jonathan. Voy en oración y le digo, mira, Señor, a pesar de todo, de que yo discutí con él, pero mira, guárdalo, protégelo, tú sabes, su alimento. Estoy orando con la justicia verdadera de Dios, porque la explica la Biblia. Tú sabes, no estoy orando con la justicia del hombre, porque la justicia del hombre me la hace, me la paga. Pero la justicia de Dios, Dios es justo con el que Él quiere y como quiere y donde Él quiere. Y hasta que nosotros no entendemos esa justicia de Dios, no vamos a aprender a tener esa comunicación verdadera con Dios. Mira, mi hermano, en la Biblia hay tantos ejemplos. Tantos ejemplos. Mira este ejemplo bello. Dios mandó a Nínive, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. A Jonás a Nínive. Y mira lo que dice Nínive. Mira lo que dice Jonás. Es que si yo voy para allá y esa gente se arrepiente, tú los vas a perdonar. Mira, gente que mataban, gente que no había idolatría, que no había en ese pueblo en Nínive, había de todo. Pero mira lo que dice, si yo voy a llevarle este juicio y esa gente se arrepiente, tú los vas a perdonar para que tú veas que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y mira si Dios es grande, que esa gente dijeron, viene juicio, papi, se pusieron en silicio hasta los animales, hasta el cerdito más lindo en silicio, y Dios los perdonó. Sí. Pero después de ese perdón, pues ¿qué pasó? Pues sucedió lo que sucedió en cortas palabras. Pero lo que quiero decir es que personas que eran malas se arrepintieron, pero lo hicieron de corazón. Por eso fue que Dios los perdonó al principio, porque lo hicieron de una manera correcta, con un corazón humillado. Por eso es que un corazón humillado Dios nunca lo desprecia. Pero hoy en día, si estamos en la misma iglesia y yo veo que el hermano está pasando por una prueba y me miró mal, yo voy donde la presencia de Dios. Señor, me miró mal. Señor, Señor, que está a reclamar. No, pues mira, si usted en oración dice, wow, veo al hermano mío, déjame hacer una oración para que el Señor lo fortalezca. Déjame hacer una oración para que Dios pueda llevar la manera correcta, porque Dios es para todo el mundo. No porque Dios se manifieste conmigo, no quiero que se manifieste con este o con la otra iglesia. No, Dios es para todo el mundo. Por eso es que, miren, Santiago 5:16 dice, para pasarle a Jonathan, confesaos vuestras ofensas unos a los otros
y orad por uno a los otros para que seáis que sanados. La oración eficaz del justo puede. Eso quiere decir que el Señor me está mandando a mí que si yo lo ofendí a él, me confiese y le diga, mira, te ofendí, discúlpame. Porque así vamos a ser sanados. Ahora, si él no quiere escuchar el perdón, pues allá él con Dios. Pero tú lo haces correctamente, como dice la palabra, confesaos vuestras ofensas. ¿Tú me entiendes? De los unos a los otros. Y después que dice confesar las ofensas, te dice y orar uno por los otros. Yo no voy a orar por Jonathan porque es mi amigo, pero aquel que no es mi amigo no voy a orar por él porque ese no es mi amigo. Mi amigo es Jonathan, por este es el que voy a orar. No dice orar unos por los otros. No importa que la persona sea la más mala, lo que sea. Mira, Dios puede orar. Sigue orando por esa persona, Jonathan. Sí, no, mira, es increíble cuando uno toca la cuestión de la oración, ¿sabes? Y mirando el aspecto, ¿verdad? También de los fariseos. Tú te vas a dar de cuenta que la forma en cómo los fariseos y el ejemplo que Jesús también dio acerca del fariseo y el publicano, tú te das de cuenta que mucho de esto, de la forma en cómo ellos oraban, dice la Biblia, que ellos oraban en sí mismos. Y hay veces que sin darnos de cuenta, y posiblemente puede ser la costumbre, puede ser el hábito, ¿verdad?, que hemos convertido en la oración. Y hay veces que muchas de las maneras no estamos orando a Dios, estamos posiblemente orando en algo, orándole a algo, pero que no necesariamente tiene que ser Dios. ¿Por qué razón? Porque puede ser que estás orándole, por así decirlo, a tu propia satisfacción. Puedes estar orándole a tus propios conceptos. Y eso puede darte respuesta a ti mismo, pero no necesariamente es orarle a Dios, porque ya uno puede darse de cuenta de que, como Rey nos explicaba, la oración es una comunicación. ¿Sabe? La oración no es un monólogo. Un monólogo es una persona hablando solamente. Exacto. Pero la oración es un diálogo, y un diálogo tiene que haber, como Rey decía, un receptor y alguien que exprese el mensaje. El receptor es el que lo recibe y el que habla es aquel que expresa el mensaje. Y Dios siempre se ha mostrado de esa manera, donde Dios siempre espera que su pueblo pueda escuchar la voz de él. Y aquí es donde hay algo que yo creo que viene siendo eficaz en la oración, y es que una oración no simplemente te va a dar respuesta porque tú ores. La oración te va a dar respuesta porque usted aplica la obediencia que usted tiene que realizar. Por eso es que creo que fue Rick que estaba hablando acerca de cómo es que, si hablando mismo de Santiago, donde él dice, mira, confiésate los unos a los otros, y dice, y la oración del justo obra eficazmente, porque puede mucho. Ahora, está explicando, haz tu parte. Haz tu parte de hacer, por así decirlo, la confesión con tu hermano. Pero yo no puedo orar para que, por ejemplo, decir, Dios mío, no sé, le pido perdón a Perencejo, y en este caso, Dios, ayúdame a pedirle perdón a Perencejo, pero me levanto y no le pido perdón. La oración no está haciendo el efecto. ¿Por qué razón? Porque la oración no te va a dar una, no sé, una varita mágica para que mágicamente se desaparezca el perdón sin usted llevarlo a cabo. Es necesario de que cuando usted ore, hay una parte que usted le toca, y es la obediencia. Una oración sin obediencia es simplemente palabras dadas al aire, ¿sabes? Porque la oración lo que va a haber es un alineamiento de lo que Dios quiere que usted haga. Por ejemplo, usted puede mirar a Moisés, y Moisés era un hombre de oración, pero dése de cuenta que cuando Moisés estaba en el monte y estaba orando, ¿qué era lo que sucedía? ¿Sabes? No era que Dios descendía gloria, ¿verdad? No era que Dios manifestaba poder, era que Dios lo alineaba a lo que quería. Era un adiestramiento de Dios a lo que Dios quería que Moisés hiciera. Por eso es que cada vez que Moisés bajaba con directrices. Bajaba con lo que se tenía que hacer. Por eso es que cuando miramos la oración, ¿verdad? Ya para entrar un poquito más a fondo, cuando miramos la oración, el modelo de la oración y lo que Jesús trató de llevar es que las personas puedan estructurar una vida de oración, pero que vaya alineada a lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿sabes? Orar no es simplemente yo quejarme delante de Dios. Eso no es orar. Eso es yo quejarme delante de Dios. Y no es malo, porque sabemos que hay rogativos, hay peticiones, y no es normal. Pero recuérdese que la oración no es, por así decirlo, un momento de descarga. Por esa razón que nosotros no podemos ir a orar por simplemente hablar. No, voy a hablar, me voy a desgastar y ya se acabó. Recuérdese que usted está hablando con Dios, ¿sabe? Y al hablar con Dios es un momento donde usted va a aprovechar, como Rey nos explicaba, de intimidar con Dios. Usted no puede intimidar con Dios simplemente explotando sus emociones sin bregar con la esencia de la oración. Pues Jonathan, yo he visto personas que han estado horas y horas orando y salen peor. Y se supone que la oración tiene que producir algo en ti.
Y eso es lo que vamos a entrar después más profundo, porque tiene que producir algo bueno, Sí. no rabia, Sí. no enojo. Y yo creo, Rey, que ahí es donde viene siendo el caso de qué es lo que estamos esperando de la oración. O sea, estamos esperando simplemente sentirnos bien. O sea, el medio de la oración es vivir bajo las directrices que ya yo estoy recibiendo de la oración. O sea, la oración es como, por así decirlo, para que usted me pueda entender mejor, es un camino donde ahora usted se va a guiar. La oración es la preparación de ese camino y ahora usted, ya que se paró de la oración, usted se siente fortalecido y como Rey hablaba acerca, ya usted veló y oró para no entrar en tentación. ¿Qué vas a hacer? El deber que nos toca hacer ahora es ser guiados por el Espíritu. Por eso es que Jesús le explica a los discípulos diciéndole, el Espíritu está presto, Exacto. pero la carne es débil. Le está diciendo, mira, ya tú sabes cómo esto va. La carne, si tú le das un poquito, ella está débil, pero el Espíritu siempre va a estar ahí. Está diciéndole, tienes que tomar la decisión ya que ya estás velando y orando. O sea, ese deber de obediencia que yo creo que a veces se pierde porque convertimos la oración como que si fuera un medio donde todo aparentemente va a desaparecer cuando en realidad lo que nos toca. Un conjuro, lo cogen como un conjuro. Voy a orar para que el Señor haga esto. Y Voy a orar para que el Señor me dé una casa. Voy a orar para que... Y tristemente, si tú te das de cuenta, tristemente hemos convertido la oración, ¿sabes? En un libro Porque de dicen que la obra oración mágica. tiene poder, Jonathan. Sí, es otro problema. Dale, no. Es otro problema. Por eso es que, mire, y tocando esa parte de que la oración tiene poder, mire, hermano, hay que considerar cómo lo estamos diciendo, porque creemos fielmente que la oración tiene poder, pero ¿en qué? ¿En qué la oración tiene poder? Exacto. ¿Sabes? Porque hay veces que decimos, la oración tiene poder. Sí, pero ¿en qué tiene poder? ¿Sabes? ¿En qué estamos basando nuestra oración? No, yo creo que la oración tiene poder porque yo oré y sucedió algo. O sea, eso no es el medio de que la oración tenga poder. La razón por qué la oración tiene poder es porque tú le estás orando a un Dios omnipotente. Por eso es que volvemos, todo va a centralizarse en Él. O sea, orar no es simplemente como si fuera un conjuro de fuerzas donde yo mágicamente voy a tener todos los poderes mágicos y voy a hacer todo lo que puedo lograr. Eso no es oración. Eso es simplemente que yo me creo un Power Ranger espiritual en la oración. Pero cuando hablamos de la oración, hablamos de una... Oiga eso, se no se van. Por eso es que la relación con la oración es una intimidad con Él, donde usted comienza a mirar a Dios y permite que Dios trabaje con usted. Hay un concepto judío que a mí me llama la atención, yo lo estaba estudiando ahorita, que ellos miran la oración como se le conoce, el término hebreo, tefilá. Tefilá, lo que viene siendo es orar. Eso es lo que quiere decir, orar. Pero para los judíos, orar no es una lista de peticiones. O por así decirlo, orar es simplemente de que Dios cumpla y haga algo o responda a algo. Que ahí es donde viene la idea de Dios tiene poder, la oración tiene poder. Pero acuérdese, hermano, la oración tiene poder por quien yo estoy orando. Yo le estoy orando a Dios, por eso mi oración tiene poder. Pero no es por mí, no es porque yo dije 2 o 3 palabras sobrenaturales, no fue porque yo mágicamente, no sé, me encendí y algo sucedió, sino que yo le estoy orando a alguien que tiene poder. Por esa razón es que la oración de un cristiano es muy diferente a la oración de diferentes religiones. No es porque yo soy cristiano, sino por a quién yo le estoy orando. Cuando ya yo sé a quién yo le estoy orando, entonces mi oración carga con poder, porque no se trata de mí, se trata de Él. Al yo entender eso, entonces ahora mi oración coge un propósito y coge un objetivo, porque ahora va a haber un alineamiento en mi oración ubicada a Él. Por eso es que cuando tú puedes ver cuando Dios le respondía a los profetas, a los salmistas, y aún podemos ver a Moisés, dése de cuenta cómo la oración era alineada a Dios, era en este caso reconociendo a Dios. O sea, no se trataba de sus problemas. Por eso es que uno de los otros mitos es que pensamos que la oración es una lista de problemas y de deseos que Dios haga. Y vuelvo y repito, no es malo, eso es bueno, pero comprenda que esa no es la esencia de tu oración. Ese no es el valor de la oración. Posiblemente eso fue lo único que nos enseñaron. Pide, ruega, pídele a Dios, haz esto, pídele a Dios. Pero hemos perdido esa esencia. Y lo que viene pasando es que cuando enseñan eso y tú pides y tú no ves la contestación, te frustras. Te pones frustrado. Lo primero que vas a decir, no, el Señor no me quiere. Vas donde la persona que te ha dicho eso y tú dices, mira, pero es que llevo tanto tiempo orando y Dios no me contesta. Es porque Dios no me quiere. Esa es la mentalidad que forma, pero la oración no es para eso. Exacto.
Y es raro, Rey, cuando uno le dice esto a las personas es raro porque obviamente lo que la gente quiere es dame lo que yo estoy esperando. Pero hay que considerar que posiblemente Dios te ha respondido y esa forma no es la que te gusta. Por ejemplo, los fariseos, estoy tomando un ejemplo de los fariseos le pidieron a Dios señal. Danos señal, queremos señal. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? Para ustedes no hay señal. Pero no fue que los dejó sin responder. Después les dice, la señal que ustedes van a recibir es la señal de Jonás en el vientre del pez. No fue que no les respondió, le dio una respuesta diferente a la que ellos esperaban. Que ellos no esperaban. Y ahí es donde podemos ver cómo Dios a veces responde. Y me encanta, Rey, porque los judíos cuando miraban este término tefilá, en oración no era simplemente peticiones. No era de que yo voy a rogar, yo voy a pedir, Señor, mira esto, mira lo otro. Era diferente, era un cierto nivel de oración que cargaba un cierto peso. Hay momentos en los cuales nos enfocamos, tú sabes, en que, pues, Señor, me duele un poquito aquí, pero no enfoques la comunicación completa más que simplemente en eso, porque entonces es como cuando yo siempre digo, lo que lo vamos a ir es a quejar y a dejar las cosas ahí. No, el tipo de oración es el tipo de comunicación, es como ves ahora que vienen tantos días de fiesta, te tienes que sentar, tienes que empezar a sacar cuenta de chacho, los que tengan 50 y pico de sobrinos, esos se salvaron. Chacho, hay que gastar para cada sobrino, para los hijos, para aquí, para allá. Pero ¿qué hace? Tú te sientas y si tienes tu pareja, tienes que analizar y hacer un budget en qué es lo que vas a gastar, qué es lo que vas a darle a este, qué es lo que le vas a dar a este. Pero para todos tienes que hacerlo correctamente. Pues así mismo tú te acercas a Dios en todo. Tú sabes, Señor, tengo mi mente distorsionada. Ayúdame. Tú sabes, a enderezar mis pensamientos. Señor, ayúdame a tomar una buena decisión. Señor, ayúdame a esto. Señor, ayúdame a aquello. Por eso, mira, debemos entender que todos tenemos necesidad de oración. Por esto el Señor hace de ella no una opción, sino una ordenanza para que nuestro propósito benéfico. Mira lo que dice en Primera de Crónicas 16:11, usted lo puede buscar. Mateos 7:7 dice, el Señor nos habla de orar con perseverancia, que eso fue lo que Jonathan explicó al principio. Mira, empiezo a orar hoy, mañana Dios no me contestó, ya tengo 2 semanas sin orar. Pero es que la oración no es para que el Señor conteste exactamente ahí, porque nosotros oramos a ver para beneficio de nosotros y yo quiero las cosas ahora, Señor. Pero si al Señor no le place de dártelo ahora, si el Señor quiere que tú te comuniques con Él y que hables un ratito más con Él. Mira lo que pasa con una persona que hace ejercicio. La persona hace ejercicio 3 meses, sin faltar ni un día. Usted va a ver el cambio en dónde. En su cuerpo, ¿verdad que sí? En su físico, en la manera que come, en todo. ¿Pero por qué? Porque se dedicó a hacerlo todo el tiempo. La oración, cuando usted dedica tiempo al Señor en la oración, diariamente, cada minuto, cada segundo, y yo siempre explico, porque hay gente que digo, no, pero es que yo estoy en el trabajo y estoy haciendo esto. Mi hermano, usted tiene una mente y un corazón en el cual usted puede hablar con Dios. En el trabajo usted puede darle gracias a Dios mientras está haciendo lo que sea. Tú sabes, lo que pasa es que estamos acostumbrados es que si no estoy arrodillado, la oración no se va a dar. No, usted puede agradecerle al Señor hasta parado. Y hay que considerar también, hay que entender por qué, ¿verdad? También muchos de los judíos consideraban ese aspecto de humillarse, postrarse, que era estar acostado o de cara completa. Muchos de ellos por costumbre, los judíos lo que hacían era quedarse de pie, porque era como si fuera, por así decirlo, un tipo de reconocimiento ante Dios importante. Y yo puedo entender porque a veces nosotros también lo hacemos y puede, como decimos, eso le da un valor a la persona. Usted lo entiende de esa manera, eso es perfecto. Usted sígalo haciendo. Lo único que usted no debe de enfatizar tu nivel de oración en eso. Por ejemplo, de que pues mi oración no es válida. Si lo enfatizas en eso, como dice la humillación, ¿verdad? Tú enfatizas en la oración arrodillado, es bueno. Yo no estoy diciendo que no. Pero si hay un momento en el cual no te puedes arrodillar, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar sin hablar con Dios porque no te puedes arrodillar. Porque hay momentos que cuando usted va a un templo, Jonathan, la iglesia está llena. La iglesia está llena. Y casi siempre cuando llegamos a una iglesia lo primero que cogemos es una silla para arrodillarnos. Pero si todas las sillas están llenas. Vas a entrar y no vas a decirle al Señor, Señor, gracias por darme la oportunidad de venir aquí. No se pueden tirar en el piso. Obviamente lo van a hacer. Tiran una sábana y
Zap. se puede hacer. ¿Sabes qué? Hay que considerar que podemos entender que hay personas que lo van a hacer. Sí. Lo único es que no podemos pensar que sin eso no podemos orar. No. Y ahí es donde está como que la dificultad de limitar nuestra oración. Por eso es que comenzábamos hablando de que no podemos basar nuestras oraciones en experiencias y en prácticas religiosas que no necesariamente demanda la Biblia, cuando en realidad lo que la Biblia sí demanda es que la gente ore en constancia, que la gente no pierda el sentido de la Todo el oración. tiempo. Por eso yo hablé de la Ujú. persona que en 3 meses hace ejercicio, tú lo vas a ver formado. Exacto. Pero si esa persona deja de hacer ejercicio en un mes, Sí. su cuerpo se va a sentir diferente, puede que aumente de peso, o puede que se ponga más flaco, eso depende el metabolismo de la persona. En la oración es más o menos lo mismo. Cuando usted tiene todo el tiempo constante comunicación con Dios, usted va a ver que esa persona todo el tiempo va a estar en la fortaleza y todo eso. Ahora, deje de orar. Eres presa fácil. Y te digo, estás un año completo orando y tú ves las bendiciones. Ahora deja unas semanas de orar, aunque sea 2 días de orar. Eres presa fácil. Por eso es que Dios siempre quiere que tú estés en constante comunicación con el Señor. ¿Por qué? Mira, sabemos que el hablar con Dios y compartirle nuestros anhelos y nuestras incertidumbres, nuestras alegrías, todo cuando oramos de corazón podemos recibir consuelo, la paz y el amor del Padre. Ahora, siempre y cuando se hace esto correctamente, acuérdese que la oración tiene que producir algo en usted. Tiene que producir algo en usted. Si usted está orando y no hay algún producto de algo en usted, pues usted analícese y diga, pues yo estoy orando mal. Porque cuando tú oras al Señor y tú tienes esa comunicación con el Señor de tú a tú, tiene que producir algo en usted. La oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios, y su propósito principal es mantener la conexión con los cielos y que nos ayude a recordar que somos hijos de Él. Yo no puedo orarle al Señor y decirle, yo me siento hijo del diablo. Yo no me siento, ¿cómo se dice? Digno de que el Señor me perdone. ¿Quién dijo eso? Si la oración es una comunicación, y cuando usted tiene una comunicación bella con una persona, va a haber un entendimiento que, mira, que aunque el punto de la persona sea diferente, te vas a llevar con la persona de lo más bien. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos un pensamiento y se lo llevamos a Dios en oración, pero el pensamiento de Dios no es igual, pero Dios no te dice, ese no es mi pensamiento, cállate la boca, no te quiero escuchar. No, Dios te escucha. Ahora Él te va a enseñar lo que es correcto para que lo hagas correctamente. Y mira, todo conlleva una práctica, hermano. Todo conlleva una práctica. ¿Y tú sabes lo que hace la práctica, Jonathan? Perfeccionarnos en algo. Por eso cuando un pelotero practica, se vuelve perfecto. Un baloncelista, usted en la comunicación, practique esa comunicación y usted va a perfeccionar esa comunicación. ¿Por qué? Porque cuando usted la perfecciona, usted entiende que hay un recibidor, pero también hay alguien que habla. Pero también es igual, tú tienes que aprender a escuchar a la otra persona también. Mire qué importante es, ¿verdad?, tener en cuenta por qué la oración tiene una esencia. O sea, de considerar de que no simplemente, la oración es simplemente hablar por hablar, ¿sabes? Hay un motivo por qué estamos hablando y hay una razón, es porque hay una esencia dentro de la oración y nos ayuda del por qué. Por eso es que hablábamos también de cómo los judíos miraban la oración. El término tefilá tenía una connotación en la raíz de la palabra que no era simplemente orar o hablar, sino que venía siendo lo que se conoce como ejecutar un juicio, o en este caso, pensar. Para ellos, la oración no simplemente se convertía en una lista donde ellos repetían y hablaban de muchas cosas, sino que la oración ellos la veían como un autoanálisis personal, donde en ellos, en este caso, entraban en una reflexión profunda, donde ellos se conectaban con el Creador, donde ellos conectaban su vida con el Creador. Significa que cuando miramos lo que viene siendo tefilá, simple y llanamente, es cuando la persona viene, se autopercibe, pero considerando el Creador con su vida. Es como si fuera, así decirlo, es un autoexamen donde Dios te está examinando, es donde usted está en la lupa de Dios, por así decirlo, dentro de la oración, y ahí es donde Dios viene a trabajar contigo.
sea, ellos no miraban la oración como una lista y por eso es que hablaban uno de los mitos. Otro de los mitos es que viene siendo que miramos la oración como una transacción. O sea, como por ejemplo, usted quiere ponerle algo, pam, le pone el dinero y usted espera que ese dinero tú lo recibas. Lo mismo pasa con la oración. Hay personas... Sí, mira, Jonathan, y ahora que tú hablas de eso, yo he escuchado muchas personas que dicen que han orado y esas oraciones están guardadas. Y en el banco celestial. Mire, y respetamos porque entendemos la idea. Sí, sí. Entendemos la idea de lo que queremos hacer, pero al mismo tiempo no podemos mirar la oración como una transacción, porque la oración no se trata de eso. O sea, esto no es de que, por ejemplo, Dios, tengo esta lista, así que cuando tú quieras me la responde y si no, pues que sea lo que sea. Lo primero que dicen no es la voluntad de él. Y muchas de las veces hay que considerar que Dios lo que quiere es que consideremos la esencia de la oración. ¿De qué se trata la oración? Se trata de mi lista, se trata de la lista que yo le traje. Por eso es que hay personas que cuando miran la oración la ven y están pensando de que yo le tengo una lista a Dios, yo voy a hacer un negocio con Dios, 2 o 3 días de ayuno, 7 horas, dependiendo de la semana. Si son, vamos a decir, lo hago por 3 semanas, pues le voy a dar a Dios, no sé, 3 horas de oración cada día. ¿Sabes? Y ellos tienen como que ese juego, déjame orar 3 horas, porque así Dios me va a responder. Y se vuelve la oración, en vez de una intimidad con el amado, en vez de una relación intensa e intrínseca con Dios, se vuelve una relación de transacción. Yo voy a hacer esto, Dios me responde. Yo voy a hacer esto, Dios me va a dar esto. Y ahí es donde está el problema de cómo hemos convertido nuestra oración, que para los judíos, y me interesa porque también Jesús la miraba un momento con el Padre, la hemos convertido en cómo yo me beneficio o cómo, qué me va a brindar a mí. Y ahí es donde podemos ver uno de los grandes problemas cuando miramos el estatus y la salud espiritual de las personas. Y como Rey decía, comenzamos a mirar a la oración como un fraude y comenzamos a mirar a Dios como que, es que yo no tengo más fe que el Perencejo y por eso fue que Dios le respondió. Es que yo no oré las 8 horas que Perencejo hizo y por eso Dios no me dio lo que Perencejo tiene. ¿Sabes? Volvemos nuestra oración y ahí es donde Santiago lo confirma, donde lo convertimos en deseos carnales. Y vuelvo y repito, usted puede orar y hay gente que su deseo, su guión es un guión carnal. Por eso es que me interesa y hay un versículo bíblico que esto lo confirma. En la Biblia, usted rapidito puede ir conmigo, donde explica específicamente en los Salmos, que eso es lo que me recuerda, cuando ellos oraban, no era simplemente una oración por necesidades o por sus necesidades. ¿Sabes? No era orar para los judíos en tefilá, no era una oración por sus necesidades, ni tampoco por las del otro. Era como si fuera una forma donde se convertía una evaluación de parte de Dios dentro de ellos. Era Dios evaluando sus vidas. Es ahí donde a veces nuestra oración se debe de convertir en la esencia de lo que es. Por eso esto lo dice el salmista. Usted puede leer en Salmo 139, versículo 23 al 24. Mira lo que dice. Esto es el salmista orando. Dice, y aquí es donde viene la esencia de la oración. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Eso es la esencia de la oración. La esencia de la oración no son mis peticiones. La esencia de la oración no son mis quejas, aunque Dios sabe que mis quejas pueden ser necesarias. ¿Sabes? Mis peticiones. Pero no hacerlo, ¿sabes? De algo diario, todo el tiempo queja. Y aún, Rey, vamos a decir, Dios, por eso es que el salmista decía que Dios va a, ¿sabes? Brinda tus peticiones dentro de tu corazón y Dios las va a responder. Dios sabe tus necesidades. Hay que tener en claro de que ya Dios sabe tus necesidades. Porque ¿con qué sentido vamos a orar? ¿Con un sentido de venganza o con un sentido de que? Porque ahí entendemos que sabemos que David pasó por mucho y David hizo un montón de lo que era. Claro que las hizo. Pero cuando David se sentaba a orar, primeramente él se escudriñaba y decía, espérate, yo estoy mal. Y lo primero que le decía al Señor, Señor, yo sé que si tú escudriñas mi corazón vas a encontrar algo que hice mal. Claro que sí, pero hay personas que se esconden cosas en sus corazones y se quieren ir a hablar con Dios espiritualmente de una manera cuando hay algo que está dentro. Yo siempre he dicho esto, Jonathan. Yo siempre he dicho esto, que las casas en Puerto Rico de cemento, cuando llueve, ellos tienen unos desagües que si esos desagües se tapan, ¿qué pasa con el agua? No fluye como es. Si usted se va a ir donde la oración con Dios, cuando hay algo en su corazón, porque lo bueno de David era que David no le escondía nada en el corazón para hablar con él, no se lo escondía.
Sé sincero con Dios, Señor, claro, lo cometí, Señor esto, Señor aquello. Mire, hablé con el Señor claramente. Por eso es que cuando yo veo en la palabra que dice que David tenía el corazón de Dios, yo no lo entendía al principio como un tipo asesino, no. Pero era la sinceridad. Si usted va a ser sincero cuando va a hablar con Dios, mire, Dios, claro que Dios lo va a escuchar y lo va a ayudar, pero no es para venganza y coger partir a la gente. Mire, y aún si fuera, y vamos a considerar, y poner el caso hipotético, digamos que usted falló, o sea, cometió un error, tiene una lista, y aún que usted aparentemente no haya fallado, la tefilá o el concepto de la oración en esencia nunca se miraba como un medio de pedir peticiones, ¿sabes? Ningún judío, ¿sabes? Cuando oraba no se miraba como que, pues Dios, aquí están todas mis listas. Aquí están todas mis peticiones, aquí está todo lo que te pido. Sino que ellos lo miraban como un medio de transformación. Decían, aquí yo vengo, Dios, para que tú me examines y tú trabajes conmigo. Y no es que no sea malo no en las peticiones, no. Porque hay peticiones, pero y hay su tiempo. Para que esas peticiones se Sí, la contesten. No te preocupes, papá. La contesten. Que Dios answer all those prayers. Que Dios te conteste todas esas oraciones, claro. Sí. Pero antes de contestarla, tienes que ir con un corazón dispuesto a la oración. No es que voy a orar por todas estas peticiones, pero dentro de mí hay mucha maldad, dentro de mí hay tantas cosas malas, pero ora por las peticiones de aquel. Que ese no ore, si las peticiones no se contestan. No, no es eso. La oración es para un estilo de comunicación, como siempre yo digo. Y con un corazón limpio. Si tú te sientes que dentro de ti hay algo, pues mira, como David decía, David sabía que tenía cosas malas dentro. Por eso le decía, Señor, escudriñame. Y si me escudriñas y encuentras algo malo, dímelo. Y es que esa es la clave de la oración. La clave de la oración se trata de examinación. ¿Sabes? La oración, y como Rey decía, cuando ya usted entra en esa etapa de transformación, eso te va a llevar a entrar en una humildad y confianza de lo que Dios puede responder. Ya cuando ya tú sabes, y ahí es por eso que decimos que todo comienza con tefilá, comienza con pensar y ejecutar juicio de lo que Dios está viendo de mí. Es una transformación. De lo demás es donde usted comienza a actuar en confianza. Ya mis peticiones no las veo como una necesidad primordial, sino que mi necesidad es confiar. Yo confío que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Eso es una persona que ya pasó por tefilá. Eso es una persona que ya ve su oración como un medio de transformación. Y tú puedes ver por qué es que, es como tú estás diciendo, yo no puedo ir al revés. Yo no puedo, Dios mío, esta petición, el problema, la crisis, Dios mío, esto es lo que está pasando. Y después Dios trabaja conmigo porque tú sabes que tengo lucha. No, porque ese no fue lo primero que tú hiciste en tu oración. Ese no fue el objetivo de tu oración. Y se pierde la esencia cuando estamos orando porque ya ese no es el canal. Y yo creo que hay que volver a motivarnos a decir como el salmista, espérate Dios, mira, yo le voy a dar pausa a mis problemas. Yo sé que mis problemas me tienen hasta aquí. Le voy a dar pausa a mi crisis, pero examíname. Exacto. O por ahí así. Es cuando venimos en confesión primero. Exacto. Cuando usted entra en una comunicación con el Señor, te viene en confesión. Señor, mira, antes de entrar en comunicación contigo, no me acuerdo si pequé, no me acuerdo, esto es un ejemplo que estoy poniendo, no me acuerdo si ofendí a un hermano, no me acuerdo si dije palabras que no eran correctas a través, como David decía, escudriñame. Si el Señor te dice, mira, te estoy escudriñando y sí ofendiste a un hermano, pues Señor, ayúdame a ir a pedirle perdón para que cuando esta oración sea de intercesión, sea con poder, como uno dice. Para que se manifieste el poder del Señor en esta oración, primeramente aprenda a confesarse con el Señor si hizo las cosas mal. Y ahí es donde podemos ver lo que viene siendo la pureza de nuestra oración. O sea, nuestra oración se va a hacer pura porque no va guiada de otras cosas. Y vuelvo, como Rey decía. Es como si tú me pides agua. Exacto. Yo tengo 2 vasos sucios ahí, yo te voy a echar agua en el vaso sucio. No, yo primeramente tengo que limpiar el vaso, lavarlo bien chévere y después darte el agua. Es como nosotros, si nosotros venimos sucios al Señor, ¿cómo se va a sentir? Porque Dios es Dios, Él no se va a ensuciar, pero nosotros no vamos a llegar ni de aquí a la esquina. Jonathan, en oración no vamos a llegar ni de aquí a la esquina, pero eso cuando yo leía lo de David, yo decía, wow, David, estos salmos enseñan. Mira, el Salmo 40, ¿cuántas veces la gente los ha leído? Millones de veces, pero usted ha profundizado en ese salmo. Yo profundicé bien duro, mira, pacientemente esperé en Jehová. ¿Usted ha sido paciente en la oración?
Usted ha sido paciente cuando usted habla con el Señor para esperar una respuesta. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué el Señor se inclinó? Porque fue paciente primeramente, sin desespero ninguno. Porque las cosas desesperadas, ¿qué producen? Que las perdamos, que no nos dure. No. Las cosas con paciencia llegan. Y me hizo sacar del... Usted léalo para que usted vea. Y profundice en eso. Y póngase usted en los zapatos de David. Usted diga, pues yo puedo ser como David, pues entonces déjame ir en oración con Dios y aprender a comunicarme. Amén. Por eso es que, ¿verdad? También tomando en cuenta ya para... uno se da cuenta de que también dentro de este aspecto de la oración y mirando, ¿verdad? Cómo todo esto nos lleva a concientizar en la esencia de orar. Tengamos en cuenta de que ya que podemos comprender la esencia, que se trata de que en la oración Dios te transforme, de que en la oración Dios trabaje contigo, hay que considerar que en ninguna parte Dios está demandando o exigiendo un tiempo en específico. Por eso es que ese día, ese momento de transformación va a pasar no importando qué. Pero todo se trata de cómo la persona viene ante Dios, ¿sabes? Cómo la persona se acerca ante Dios. Por eso es que a veces... Yo he escuchado personas que han ido a sitios y han estado 3 horas arrodillados y cuando se levantan y se van para la casa dicen, no estuve mucho tiempo en oración con Dios porque Dios no contestó. Pero, ¿qué estabas hablando en esas 3 horas? ¿De qué manera tú estabas comunicándote con Dios? Porque podemos estar 3 horas, pero hablaste esas 3 horas correctamente lo que es debido. Como entendimiento que el del poder es Dios, no soy yo. Y es considerando, o sea, que cada vez cuando nosotros vamos a orar hay que entender a quién le estamos orando, o sea, hay que comprender a quién estamos orando. Y eso no pide de que usted sea, por así decirlo, formal. Usted no tiene que ser una persona elocuente, porque esos son uno de los mitos de pensar y creer de que esos son los medios o las maneras de cómo es que a veces Dios tenga que responder con cuál elocuente yo soy, cuántas palabras yo utilizo. Dios lo que está simplemente esperando es de que usted pueda comprender a quién usted le está orando y al mismo tiempo poder ser sincero con Dios y primero considerar que la oración se trata de transformación y no de peticiones. ¿Sabe? Las peticiones vienen después, pero la transformación, la esencia de la oración es que seamos transformados. Mire qué interesante que cuando miramos la Biblia, hay aparentemente 650 oraciones registradas en la palabra y muy interesante que ninguna pasan de 1 hora. Ninguna pasan de 1 hora. No, porque lo que pasa es que buscar la excusa de que cuando Jesús regañó a sus discípulos y dijo que no pueden orar ni 1 hora y ya quieren establecer que tiene que ser más de 1 hora o 1 hora. Exacto. Y es ahí y donde... es una bendición si lo hacen, sí, claro que sí. Yo no estoy diciendo que no. Si usted puede estar 2, 3, 4 horas, exacto, mire, es una bendición. Yo no estoy diciendo que no. Y motivamos de que la gente se anime más a orar. La iglesia necesita orar más. Pero no podemos motivar a gente a orar más cuando no sabe orar. O en este caso, no sabe a quién le está orando. O por así decirlo, ya la oración no se trata de Dios, se trata de mis peticiones. Ya la oración no se trata, por así decirlo, de contemplar a Dios como los antiguos lo hacían, y no tan solo los antiguos, Jesús lo hacía, que era considerar al Padre, honrar al Padre, contemplar al Padre. Dese de cuenta de que muchas veces cuando Jesús oraba, tú lo veías diciendo, gracias Padre porque contestaste mi petición. ¿Sabe? Era una manera de contemplar a Dios en toda su oración. Y cuando a veces sucede eso, cuando ya no sucede eso, la oración se vuelve un ritual religioso donde simplemente estamos tratando de cumplir con la noción espiritual que se lleva dentro de nuestras congregaciones. Déjame orar para que no digan que no oro. Déjame orar para que no digan que, por así decirlo, estoy apagado. Déjame orar para que no digan que no soy espiritual. Y hay que considerar que hay que volver a la esencia de orar, porque lo que estamos convirtiendo son personas que simplemente llevan una faceta de espiritualidad falsa porque simplemente se arrodillan o simplemente hacen vanas repeticiones, como Rey decía, van a las 1000 llorando, Dios mío, aquello y lo otro, Dios mío, pero eso es como los contadores que están vendiendo, que van vendiendo las millas, 75, así, y hay que comprender que la oración es un placer, la oración.
La oración, tu hermano, la oración es un gusto. Aleluya, O sea, exactamente. la oración es un momento donde tú estás contemplando a Dios. Ese momento es exquisito y de la manera en cómo tú puedes disfrutarlo es cogiéndolo con calma, porque estás hablando con Dios. O sea, no hay nadie, yo no creo que nadie te está persiguiendo, no sea que un demonio, A mí. pero no sea que alguien. Sí, exacto. Puede ser que te esté persiguiendo alguien, pero nadie te está persiguiendo en la oración. Contempla lo que estás diciendo y vuelvo y repito, no tiene que ver con elocuencia, tiene que ver con constancia y reconocimiento a él. Los judíos, por eso tú viste a David mucho diciendo, hablando como que con Dios y decía, tú eres mi Es castillo. que lo bien que se siente es cuando tú hablas con una persona y te puedes entender con una persona. Exacto. Tú dices, mira, con esa persona se puede hablar porque se puede entender, Exacto. tiene comprensión, tú sabes. Y así, eso es lo que tú tienes que cuando vas a hablar con Dios, tú tienes, mira, si primeramente tú no entiendes quién es Dios, jamás vas a entender lo que Dios puede hacer a través de la oración. Y mira qué importante es considerar, Rey, que cuando a veces miramos esto, y por eso es que queremos también aclarar, ¿verdad? De que uno de los mitos es que personas piensan que entre más tú oras, más la oración es, por así decirlo, poderosa. Y en realidad hay veces que entre más oramos y si no entendemos bien por qué oramos, se puede volver algo rutinario y no tan solamente rutinario, pierde la esencia. Por eso es que hay que volver a ella y a mí me encanta porque ahí están los eventos de Jesús y como tú decías, habían maneras de cómo Jesús oraba y por qué las oraba y habían dos. Una, él oraba siempre para tomar decisiones difíciles. Él no sabía que iba a ser perseguido y iba a ser azotado. Y cuando fue Seguro. delante del Padre y decir, papá, me van a dar, defiéndeme. No. Y Él fue- dijo simplemente, dame la fuerza. Exacto. No, y él mismo dijo, mira, pasa de mí esta copa. Ah, Y eso fue un momento de oración, es porque él entendía, y recuérdese, duele de vez en cuando. Jesús podía sentir debilidad, Jesús podía sentir cansancio, Jesús podía sentir esa presión. Por eso es que Jesús oraba y oraba, como decíamos, por decisiones difíciles, que venía siendo lo que describe Lucas 6:12, donde él tenía que decidir a los discípulos. Él se fue al monte a orar en una vigilia y a Jesús le gustaba orar mucho en las vigilias. Para los que no saben, las vigilias vienen siendo donde la persona se abstiene del sueño para durar ese tiempo de dormir en oración. Jesús lo hacía mucho. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hace en el versículo que toda persona siempre suele sacar, donde dice, pues, hay que orar una hora? ¿Por qué razón? Porque Jesús le dijo a los discípulos y le dijo a Pedro, no podéis orar conmigo una hora. Hay que considerar que cuando Jesús le está diciendo esto, primero hay que entender el contexto. Jesús lo está diciendo para que él entendiese lo hermoso y lo extraordinario que es orar en una vigilia. Por eso es que él le está diciendo, es como por ejemplo, Rey está haciendo ejercicio y yo estoy haciendo ejercicio con Rey y Rey dura una hora haciendo ejercicio y yo de repente dure 10 minutos. Rey me diga, exacto, Rey me va a decir, diatre Jonathan, tú sabes que el ejercicio es una hora, no puedes durar conmigo una hora. Ahora un entendido va a decir, no te preocupes, que hiciste 10 minutos hoy, a lo mejor tu cuerpo se va fortaleciendo y con el tiempo puedes hacer un poquito más. Pero yo de una no puedo exigirte. Exacto. Es como, esto es lo que siempre pasa cuando personas se convierten, porque a mí me lo exigían mucho. Yo no entendía lo que era una oración, pero me decían, no importa, tienes que estar arrodillado una hora o más, sin explicarme lo que era la oración. Y por eso era que cometía muchos errores, porque, mire, mi hermano, yo parecía que cuando me arrodillaba tenía 2 sprints, ping pong. Ahora, me fui fortaleciendo y fui aprendiendo. Y con el tiempo uno se fortalece. Es como vuelvo y repito que cuando usted hace ejercicio todos los días, en 3 meses usted va a ver el cambio. Cuando usted ora todos los días y empieza a tener entendimiento en esas cosas, usted va a estar fortalecido y usted, es más, el mismo espíritu que es el que te ayuda a las debilidades. Si él quiere ayudarte a orar, porque él intercede por ti como con gemidos indecibles. Él que vive dentro de ti, él sabe cuánto tiempo tú puedes estar orando. Si él te conoce, Exacto. él conoce tu interior. Si él te dice, por eso es que cuando le pedimos fortaleza, él nos fortalece. Mira, Señor, yo sé que yo nunca te he dado una hora en oración. Me gustaría aprender a estar una hora contigo hablando de las maravillas que tú has hecho. Y eso se va fortaleciendo. Mira lo que dice Jesucristo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Pero lo que viene pasando es que la gente siempre malinterpretan esto. Porque si dice algo que tú pidieres en mi nombre, es como yo digo, gracias Señor, en tu nombre yo necesito fortaleza.
Eso es que una oración con entendimiento. Ahora, Señor, estoy viendo que aquí hay gente que quiere esto y irte para que... Espérate. Por eso es que cuando tú vas delante del Señor, primeramente en confesión, tú tienes que saber qué es lo que vas a hablar. En un interview de trabajo, tú te vas a ir al garete. Tú te vas a ir sin... Primeramente te piden un resumen. ¿Por qué te piden un resumen? Porque van a ver el estilo de experiencia que tú tienes para el trabajo. Ahora, si tú nunca has tenido una buena experiencia hablando con el Señor, eso se adquiere con el tiempo, eso no se adquiere de la noche a la mañana. Tú no vas a aprender a hacer algo de la noche a la mañana. Por eso es que siempre hay que estar constante en esto. Constante. Tú sabes, hoy oré, no aprendí cómo hacerlo, voy a intentarlo mañana. Y cuando tú vas a ver que tú lo haces diariamente, ahí tú vas a ir perfeccionando lo que tú vas hablando con... Jonathan, cuando empezamos haciendo el programa, Sí. antes de empezar, casi 2 horas aquí, ¿no es verdad? Sí. Pero seguimos practicando y empezamos a perfeccionar lo que hablamos, lo que decimos, de qué manera nos comunicamos, qué él va a hablar, qué yo voy a hablar. Yo no le pregunto a Jonathan qué él tiene que hablar. Él no sabe lo que aunque yo casi siempre por molestarlo vengo le digo, mira Jonathan, ¿qué tú crees de esta escena allá? Tú sabes, y yo sé que él no lo hace por mal, pero mira lo que pasa. Que cuando tenemos un buen entendimiento y sabemos él puede hablar algo y como yo tengo el entendimiento, yo puedo seguir de lo que él está hablando. Es lo mismo viceversa. Si yo hablo de algo, él tiene el entendimiento y así mismo es con Dios. Para que nosotros podamos entender a Dios, tenemos que estar diariamente, todo el tiempo en esa comunicación. No es más que los domingos. Los domingos nada más no. Ahorita en el programa que yo vi, que tú estabas con él, y fue algo que me impactó. Yo dije, wow, es la realidad. Que estaban hablando del poder de Dios. Sí, de la seidad de Dios. Ajá. Que en esta iglesia se manifiesta Dios, pero en aquella no se manifiesta Dios. O, tengo que ir para la iglesia porque para que Dios me perdone. Mire, Dios está en su casa, Dios está en la tienda, Dios está en la iglesia, Dios está en todo lugar. En todo lugar. Yo he visto películas. Y esta película se llama War Room, Guerra en un cuarto. Y esta señora empezó a poner muchos versículos y cosas en una pared dentro de su cuarto. Ya no está en la iglesia. Y yo no te estoy diciendo que ahora hagas de tu casa una iglesia y no quieras ir al templo. No. Lo que yo te estoy tratando de explicar es que en la iglesia, en donde quiera que tú estés, tú cargas la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre está contigo. Por eso, cuando tú mantienes esa comunicación, mira, yo he visto en películas que han tratado de robar un banco y aquella se arrodilla y le dice al Señor y están en un banco. Pero la comunicación correcta para hacer estas cosas, escrito está, la cosa que vas a pedir en el nombre de Jesucristo, pero acuérdese lo que va a pedir. No es decir, no, yo voy a tal, el Señor dijo que si yo oro en el nombre de él, pues le voy a pedir 2 millones. Jonathan, para hacerme de chavo, 2 millones, Señor. Chacho, si fuera así, todos los cristianos fuéramos millonarios, ¿no es verdad? No está mal. Porque cuando él especifica que lo que tú pediréis en su nombre, no quiere decir que todos los gustos que tú quieras, sino todo lo que esté sujeto a lo que habla en su palabra. Todo lo que esté sujeto a lo que habla Dios y Jesucristo en su palabra. Eso es lo que debemos aprender a pedir en oración. Yo creo que es interesante, ¿verdad? Cuando uno toca eso, porque ahí es donde tú puedes ver que cuando uno considera la oración, siempre tiene que tener en cuenta de que no es que cuando oramos Dios lo va a cumplir todo. O sea, y yo creo que eso lo tocaba también en el programa con Edwin, que cuando nosotros hablamos de la omnipotencia de Dios, de que Dios todo lo puede, hay que entender que hay cosas que Dios no puede hacer, aunque suene complicado entenderlo. O sea, hay cosas que Dios no puede hacer y en este caso hay cosas que Dios está sujeto a su voluntad. Y como explicábamos al principio, hay veces que Dios te respondió, pero como no es la manera en cómo tú esperas, estás pensando que no es la voluntad de Dios, o en este caso, Dios nunca me respondió. Y yo creo que hay veces que también hay que, siendo paréntesis, hay que aclararle a las personas de que nosotros no somos los únicos en este universo. O sea, nosotros no somos los únicos que Dios le responde. Hay más personas que Dios en su poderosa voluntad le va a responder. Y si Dios le responde a alguien, hay que entender que Dios es justo. Y al Dios responderle a alguien,
tiene que mantenerse en ese sistema de justicia en las demás cosas. Por eso es que cuando Jesús habla de la oración y Rey tocaba la parte de que cuando oréis en mi nombre, si creyeres, ¿verdad? Lo vas a recibir. Hay que llevarlo en su contexto total de la Biblia, porque el No, mismo... sí, y en la oración que dice que si oráis en mi nombre, la montaña se moverá. Sí. Mire, él no está hablando físicamente de la Exacto. montaña. Puede ser de un problema que usted se sienta que es demasiado grande para usted y usted no pueda. Son oraciones, eso se puede mover. No quiere decir que usted le va a decir ese canto ahí, espérate. Aprendamos. Exacto. No, y hay que entender que hay cosas que van a estar ligadas a su voluntad. Juan dice específicamente de que cuando oréis, dice que oréis conforme a su voluntad. Y si es conforme a su voluntad, seremos oídos. ¿Sabe? La idea de Dios y la voluntad de Dios es que Dios nos escucha, pero es conforme a su voluntad. Y van a haber ciertas cosas que no necesariamente vayan ligadas a lo que posiblemente estamos pidiendo. Por eso es que cuando hablamos también de esta demanda y el caso, ¿verdad? Para hacer también paréntesis de esto, de que no queremos que las personas, ¿verdad? Se puedan sentir como que en la obligación de que, pues no tengo que orar cierta hora o no tengo que extender mi oración. El caso es que cuando yo cojo mis experiencias, que es el problema, y cojo mis prácticas religiosas que para mí yo las considero valiosas, en este caso si yo oro ciertas horas, pues yo lo hago porque eso es lo que mi alma demanda de parte de mi creador, ¿sabes? Eso es lo que empuja a mi alma a buscar más. Cuando yo lo hago, el problema es cuando yo lo demando como una exigencia bíblica. Como que Dios lo está mandando así, como por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta arrodillarme con una rodilla, no sé, una rodilla. Y una, así como cuando tú vas. Exacto, les van a poner honores, ¿verdad? A los nobles, ¿sabes? Si yo oro así, digo, mira hermano, así que todo el mundo tiene que orar de esa manera, porque si no oras de esa manera, tu oración jamás va a ser escuchada. Eso es el problema. El problema es de yo demandar de cosas que bíblicamente la palabra no demanda. Y el versículo que las personas tienden a utilizar, que viene siendo el de Mateo capítulo 26, versículo 20, en cuestiones de la hora, mira lo que Jesús dice. Jesús dice, versículo 40 de Mateo 26 dice, viendo luego a sus discípulos, les halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. La razón por qué está hablando de velar es porque está hablando de la vigilia de la noche. Significa que estaban haciendo una vigilia de oración, pero hay que considerar que cuando Jesús le está diciendo esto, se lo está diciendo en el sentido de la emoción de lo que es trabajar y velar, orar en una vigilia. No se lo está diciendo como una demanda. Tú dirías, pero ¿y por qué razón, Jonathan? Bueno, porque el versículo 41 te lo confirma. El versículo 41 dice, vela y ora. Ves que el énfasis no está en el horario, el énfasis, la importancia está en la oración. Y velar, y también mientras hay que velar, hay que estar siempre despierto en estas cosas. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de orar, hay que volver a esa esencia, hay que volver al valor de la oración. Por eso es que cuando Jesús oraba, y en ese momento era un momento de fortaleza espiritual, Jesús estaba orando porque necesitaba fortaleza, necesitaba fuerza. Por eso es que cuando Jesús termina de orar, dice que llegan ángeles a fortalecerlo. Si poniéramos en nuestra mente, ¿veis? De eso es lo que yo he aprendido en el transcurso del tiempo, que la oración es para fortalecerme, no para venganza. Usted, chacho, mira, tuviera esa comunicación con Dios, porque cuando yo oraba por venganza, ¿tú sabes lo que hacía? Siempre el corazón se me llenaba de oscuridad. ¿Por qué se me llenaba de oscuridad? Porque Dios no me defendió. Porque yo veía que me estaba haciendo daño, pero yo veo que Dios lo sigue bendiciendo al frente de mí. Yo no entiendo el tipo de humillación que la persona tenga, porque todos cometemos errores. Ahora, depende del tipo de humillación que tú tengas y aceptes la realidad de que lo hiciste mal. Cuando oraba por venganza, se me llenaba el corazón de astillas, como digo yo. Y miraba a la persona, y cuando miraba a la persona en el culto, en vez de estar pendiente al culto, lo único que vería era como si fuera un diablo, bien enojado. Pero cuando siempre oramos correctamente y es con fortaleza, mira, le podemos pasar por el lado a la persona y nada nos sucede, como si nunca hubiera pasado nada. No, y ahí es donde tú puedes ver, ¿sabes?, cuál es el objetivo de nuestras oraciones. Y si cuando la oración no está vinculada a alinearte a Dios y a su voluntad, que esa es otra cosa. Por eso es que cuando Jesús da el modelo de oración, hay que entender cómo Jesús lo hace. Jesús le dice, mira, así vas a orar.
Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y mira lo que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. El propósito de la oración no es simplemente que se cumplan mis caprichos, ¿sabes? Hay que entender que nosotros no, por así decirlo puertorriqueñamente, nosotros no estamos como tratando de chantajear a Dios para que Dios haga lo que nosotros queramos. La gente chantajea a Dios orando 3 horas arrodillados. Y por eso es que a veces el durar mucho no es la importancia. Más bien lo que se trata es de constancia. Constancia. No se trata de cuánto tú dures orando. Por esa razón, a veces Dios trabaja como que sí, pero si esa constancia fuera diariamente todos los días, fuera un beneficio. Pero voy a estar 3 horas hoy. Sí. Y como estuve 3 horas hoy, pues déjame dividir esa hora de mañana y pasa mañana y pasa mañana y esto no me voy a arrodillar porque oré 3 horas ese día. Exacto. No entendiendo que nuestra alma necesita de Dios todos los días. Por eso es que mirando, y estos son ejemplos bíblicos que también lo hay, como decíamos, se trata de la voluntad de Dios y de entender la esencia, que es lo que nos lleva a alinearnos a Dios. ¿Sabes? La oración, el propósito de la oración no es simplemente peticiones, ruegos, quejas, sino que la oración se trata de una relación con Dios que va a hacer que me conecte con el Padre, en este caso, mi vida relacional con Dios, para que Él transforme y me examine. Pero mirando la cuestión de por qué hay que volver a cambiar la duración en la constancia, por ejemplo, tú vas a mirar dentro de la Biblia y esto se confirma. La Biblia nos enseña de que Daniel oraba 3 veces al día. No tan solo Daniel, David, se dice que David oraba 7 veces al día. Y tú dirías, pero ¿qué tiene que ver con eso? Eso tiene que ver con constancia. No está hablando de horas, está hablando de cuántas veces lo hace. Y por eso es donde debemos de volver a esa constancia. Hay que volver a esa posición de hacer más en vez de simplemente durar más. Y tú dirías, pero Jonathan, ¿y cómo confirmamos eso bíblicamente que nos puede ayudar? Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice, está siempre gozoso y orad sin cesar. Orar sin cesar es específicamente orar con constancia. Eso es lo que Jesús demanda, eso es lo que la palabra de Dios, mejor dicho, demanda. Demanda de que nuestras oraciones, y esto no tan solo lo dice aquí, Efesios literalmente nos enseña, nos dice, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, por todos los santos en el Espíritu. Y este es Pablo diciéndolo en la cárcel. Dice, ¿por qué? ¿Por todos o por algunos? No, por todos los santos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de orar, hay que volver a la esencia, pero hay que volver a la constancia. La constancia no está demandando cuántas horas tú vas a orar. Si vas a orar las 7, gloria a Dios. Las 20, gloria a Dios. Pero considera que cuando vayamos a orar, no se trate de las horas, sino de la constancia. Por eso es que hay personas que posiblemente duran mucho, pero no tienen constancia en la oración. Y ahí es donde no hay un hábito constante de orar. Pero sí tienen duración. Y tú dices, ya te dura muchísimo. Pero tú puedes ver que su vida espiritual es mediocre. ¿Por qué razón? Porque aunque dura mucho, todavía el comportamiento no cambia. Aunque dura mucho, todavía su actitud no cambia. Tú dices, pero ¿cómo tú duras mucho orando, pero no hay un cambio? Es porque pensaste que entre más tú oras, más tú cambias. Y no entendiste que lo que se trata es de que entre más yo me relaciono con Él, se trata de mi transformación en la oración. Y va a haber más entendimiento mientras tú te relacionas más con una persona. Es que cuando tú empiezas a conocer a una persona de la noche a la mañana, tú empiezas hablando, teniendo esa comunicación, lo haces diariamente, lo haces todos los días. Mira, con este ejemplo yo voy a terminar, Jonathan, y te entrego para que... Dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Que Pablo y Silas nos enseñan que cuando oramos se nos abren las puertas de la prisión. Pero acuérdate que cuando ellos estaban en prisión, ellos no estaban diciéndolo, Señor, hazme justicia porque estoy preso. Ellos estando presos se gozaban y le estaban dando gloria al Señor. Mira la diferencia. Porque si tú profundizas estos versículos, está bien, el Señor le abrió las puertas. Pero ¿por qué le abrió? No fue porque ellos se lo pidieron, sino porque ellos estaban constantes en oración, cantándole alabanzas al Señor en hisopos. ¿Cómo era? Mira, que eso es lo más incómodo que yo veía cuando le ponían esas cosas en las manos y en la cabeza. Y ellos con todo y eso, mira, gloria a Dios, Señor. Yo lo pinto así en mi corazón, como ellos le cantaban a Dios, pero en ningún momento ellos dijeron, hazme justicia, sácame de aquí.
Porque hay momentos que sí uno puede decir, bueno, Señor, yo no soy, ¿cómo se dice esta palabra? Yo no soy culpable de esto. Sí. Yo sé que tú vas a estar conmigo y tú vas a probar mi inocencia. Tú vas a probar mi inocencia. Pablo y Silas, presos. Mira a ver si lea para que usted vea. Se le abrieron las puertas y todos se le cayeron solos. Porque ellos estaban agradecidos con todo y eso estando presos. Estuvieron agradecidos con Dios. En todo estuvieron agradecidos con Dios de una manera poderosa. So, si nosotros entendiéramos que aunque estemos en una prueba, oráramos dándole gracias a Dios. Por eso es que dice que en la aflicción, gózate. ¿Cuánto nos hemos gozado en la aflicción? Duele. Yo no digo que no duele, la aflicción duele, claro que sí, pero cuando tenemos una constante, como dice Jonathan, comunicación con Dios, Él nos va a hacer entender que aunque estemos en esa prueba, Él está con nosotros. Él no nos va a abandonar, Él nos va a llevar. Y eso es lo que, cuando yo leí esto, yo decía, wow. Y es la verdad, porque yo leí, yo decía, pero es que en ningún momento ellos oraron para que Dios los sacara de ahí. Ninguno de los que cayeron presos. En la palabra decían, Señor, sácame de aquí. Ellos cayeron presos injustamente, para que tú veas, cayeron presos injustamente. Y ellos no le reclamaron a Dios, Señor, estoy aquí injustamente preso. Ellos lo que hacían, seguían dándole la gloria a quien se lo merece, seguían adorando de manera especial. Estoy en una prueba, aquí vengo en oración en casa. Bueno, Señor, yo sé que estoy en prueba, pero ahora voy para el templo a gozarme. Yo no quiero estar pendiente de la prueba en el templo. Usted le entrega las pruebas aquí en su casa y cuando se va al templo usted se goza de manera especial. Y yo lo he aprendido. ¿Y cómo lo he aprendido? Poniéndolo en práctica. Cuando leí esto yo dije, bueno, la venganza es tuya, Señor. Tú haces como tú quieres. Pues el que me quiera hacer daño, tú lo sabes. Yo no voy a pedir justicia, porque tú sabes quién es quién y cómo es. Él nos protege, Él nos guarda. Mira, Él puede estar como Pablo y Silas, estando dentro de la cárcel. Tú puedes estar dentro de la tormenta y con todo y eso Él te puede cuidar dentro de la tormenta. No es que te va a quitar de ella, porque si fuera así no los dejaba caer presos a ninguno. Pero Él los dejó caer presos. Es más, este que cayó preso, ¿cómo es que se llama? El de los hijos de los 12, Pedro. No, se me olvidó el nombre de que son las 12 tribus. José. José cayó preso, Dios no lo sacó, pero contigo eso dentro de la prisión lo bendició. Y Josué, ¿cómo es? José interpretaba los sueños. Y dentro de la iglesia, cuando él hablaba con Dios, no le decía, bueno, Señor, estoy aquí preso, sácame, que si esto para aquí para allá. Él no se quejaba, él le decía, bueno, Señor, estoy aquí, gracias, porque estoy aquí. Pero yo sé que estás conmigo. Y de esa manera uno aprende, pero diariamente uno tiene que hacerlo. Eso es todos los días, practícalo, póngalo en práctica para que usted vea que esas cosas se van perfeccionando poco a poco. Si usted no sabe comunicarse, practique la comunicación. Si usted no sabe lo que es la oración, una oración es una comunicación con Dios, pues practique esa comunicación con Dios, pero cuando usted vea el resultado, no deje de hacerlo, tiene que seguir. Porque a veces vemos el resultado, le damos gloria a Dios, mira, que hacen como 3 semanas, lloraba, pero ya va. No, todo el tiempo tiene que mantener esa comunicación. Y por eso es que le invitamos, hermano, le invitamos de que volvamos a crear el hábito de constancia, ¿sabes? No es simplemente orar, ni tampoco cuánto duramos en la oración, sino cuán constantes somos y cuán efecto de magnitud con que lo hacemos. ¿Sabes? No es simplemente hablar por hablar, y por eso es que le invitamos a volver a la constancia. Vuelvo y les repito, no se trata de la hora, no se trata del lugar, no se trata de cómo lo hacemos, pero sí se trata el efecto y la esencia de lo que es orar. Por eso es que los judíos miraban el valor de orar bastante. Por eso es que ellos oraban mucho. Y posiblemente no eran, y podemos ver que dentro de la Biblia muchas de las oraciones no eran oraciones largas. Y no porque se quiera decir que ahora nadie tiene que orar largo, sino que era una manera y era una idea de mostrar cuál era la esencia de la oración. Y todas las oraciones, todas estaban centralizadas en el Dios que se iba a orar, ¿sabes? Todo se trataba de cómo se podía contemplar la santidad de Dios, reconocer su señorío, mirar su magnitud, respetarlo, reverenciarlo, ¿ves? No se trataba... No, y el problema de esto, Jonathan, y discúlpame, pero era...
Tú sabes que cuando nosotros ponemos en nuestra mente un patrón, como ahora mismo, hay que orar más de una hora. Cuando van 55 minutos, ya mismo me levanto. Ya mismo me levanto. Ya mismo me levanto. Pero cuando usted no pone un tiempo de oración establecido en su mente, porque eso es lo que hace mucha gente, que tiene que estar... No, usted no establece. Hay momentos en los cuales yo me arrodillo y pego a hablar con el Señor de manera, mira, que me gozo. Cuando abro los ojos, he estado 2 horas pegado y digo, wow, 2 horas, no me di ni cuenta, porque era la comunicación que tenía con Dios. Como hay momentos en los cuales el Señor me fortalece y cuando miro 10 minutos, yo digo, y a veces digo, no, pero 10 minutos, no, espérate, no, tengo que volver a arrodillar. No. Me fortaleciste en esos 10 minutos, me siento agradecido, me levanto. No me has fortalecido en esos 10 minutos, sigo en la comunicación con Dios. Pero el patrón es que, como han establecido eso en mi mente de que tiene que ser 1 hora, yo no estoy diciendo que usted no lo mire. Si usted quiere estar 10 horas, amén, gloria a Dios, es una bendición. Présteme sus rodillas, llévese las mías. Tú sabes, pero siempre que establecía en mi mente, hay que estar 1 hora. Mire, hermano, salía frustrado. Porque a veces ni me daba lo que yo quería hablar con Dios, pero en el momento que yo saco el tiempo de mi mente, yo me voy a arrodillar a orar contigo, Señor, no me importa si son 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, yo lo que quiero es hablar contigo. Mira, a veces hablo y estoy en la presencia de Él hablando y cuando uno se viene a dar cuenta han pasado 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero es porque no tengo ese patrón de estar, no tiene que ser 1 hora, no, yo no establecí eso. Yo cuando voy a orar es orar y lo que el Señor a través del Espíritu, que el Espíritu me ayuda a fortalecerme, a darle gracias al Señor y a controlar mis debilidades y todo eso. Puede que pase 1 hora, puede que pasen 2, puede que pasen 15 minutos, pero me lo gozo todito. Por eso es que le motivamos, hermano, de volver al hábito de la constancia. El hábito de la constancia se trata de cómo nosotros podemos aprovechar la oración y permitir que la oración Dios nos vuelva a examinar. O sea, la oración no se trata, volvemos a peticiones, rogativas, sino que se trata de hablar con Dios. O sea, el tiempo, y una de las maneras que yo creo que a veces personalmente he considerado es sacar el tiempo y examinarnos como personas. Y esa examinación no puede ser una examinación por puro gusto personal, porque hay que considerar también que dentro del corazón del hombre, el hombre es engañoso. Y hay veces que hay cosas que en el corazón, todos somos perfectos en el corazón. Y no, Dios, yo hago esto bien, y Dios, o sea, hay que ser sincero con Es como Dios. el fariseo que decía, yo diezmo 10 veces, Exacto. yo hago esto, yo hago aquello, pero el Señor no estaba mirando lo que hacía, era de la manera que tenía el corazón dentro. Es más, que señaló hasta aquello. Pero yo no soy como este, que no, mira, y en quién el Señor se fijó más. En aquel que hizo la oración de corazón, pero en la oración él se confesó y dijo, sí, es verdad. Yo hago esto, yo hago aquello, ahora que sea tu voluntad, Señor. Y mira, y hay momentos que nos vamos así como los mismos fariseos, esto. No, siempre analicémonos. Tú sabes, siéntese, la meditación en la palabra es buena. Usted se siente, usted medita, ¿por qué no he visto un cambio cuando oro? ¿Qué está sucediendo? ¿Lo estaré haciendo correctamente? ¿Estaré hablando con Dios correctamente? Hay un espíritu que te ayuda dentro de ti a hablar correctamente. El Espíritu Santo, si te dice que te ayuda a tus debilidades, Él te va a ayudar. Es más, hay momentos en los cuales el Espíritu habla por ti. Porque conoce tu corazón, habla el lenguaje que hable, lenguas o lo que sea, pero habla por ti. Simplemente escudriñese, trate, tú sabes, como yo siempre digo, eso es todos los días, tú sabes, mi día hoy. Ahorita cuando termine el programa voy a orar, le voy a dar gracias a Dios, pregunto si ofendí para aquí, para allá, todo esto. Ahora, si el día pasó, ya lo que pasó fue ayer. Empieza otro día. Por eso es que Jesucristo yo siempre veía cuando él oraba por el futuro, por el otro día. Ya el día pasó, él no le mencionaba, mira, ayer hicimos un milagro y 5,000 pescados le dimos a aquellos. No, él siempre hablaba del momento ahí. Así que gócese en oración en ese momento. Amén. Así que hacia adelante en el Señor. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante motívese, aleluya, a seguir orando. Amén, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que se haya gozado de manera especial.
nosotros, yo y Jonathan, vamos a tratar un nuevo proyecto ahora de enero hacia adelante. Vamos a ver si hacemos una serie sobre la Biblia completa. Tú sabes, todavía no tenemos el patrón hecho todavía de cómo lo vamos a hacer, pero sí vamos a empezar desde Génesis, todo poco a poco, porque yo sé que hay personas que no entienden muchas cosas, o nosotros vamos a tratar de hacer una serie, gloria a Dios, de que en un año podamos hablar de la Biblia completa. Estamos tratando de por lo menos sacar 2 sábados al mes. Si en un sábado podemos, tú sabes, explicar lo de Génesis, tú sabes, y si hay preguntas, lo que sea, hermano, usted la puede hacer. Vamos a tratar de establecer de que pues podamos, tú sabes, dar un año a este proyecto, la Biblia completa, desde el principio hasta lo último, para que usted se goce también. Y esto también nos ayuda a nosotros, porque acuérdese que mientras más usted se mantiene en la palabra, más su mente va a estar ocupada en eso. Yo no estoy diciendo que lo haga 24/7. Porque hay personas que trabajan y todo eso, pero vamos a ver, vamos a orar por esto, tú sabes, para que pues el Señor nos dé la oportunidad de que sigamos, tú sabes, trayendo programas y usted se goce de manera especial. Ahí están los comentarios, como siempre he dicho, tenemos un número también. Si usted necesita la oración, usted la puede pedir, 860-931-3222. Tenemos WhatsApp también, ahí usted en confianza, gloria a Dios. Así que ayúdenos a orar por ese proyecto. Después en enero es que vamos a empezar a tratar de tener esta serie para gozarnos de manera especial. Y hasta aquí, gloria a Dios, como digo yo, nos trajo el Señor. Aleluya, yo estoy mirando acá y es que estoy perdido. Y es que estoy buscando en donde dice, terminamos. Déjame buscarlo acá. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora.